Otro ciclo muy importante que se fue concibiendo por seguir observando la naturaleza fue la extrapolación del esquema del día y la noche, del esquema astrológico principal, extrapolarlo a lo que es un año. Empezó a concebirse, además del día, se concibió los meses a través de la luna, lo veremos un poco más adelante, y se acabó comprendiendo el ciclo anual, con sus 4 estaciones correspondientes. Y observando, vieron la similitud y la correspondencia que los elementos que entablan el ciclo del día, su correspondencia y su paralelismo con el ciclo anual, astrológico. De tal manera que en el día, cuando vieron que el sol estaba en el sur, en su momento más cálido, pues lo que en el día corresponde al cenit y al mediodía, en el ciclo astrológico anual corresponde al verano. Y por contrapartida, lo que corresponde a la medianoche en el ciclo del día, en el ciclo anual, corresponde con el invierno. La analogía vio que la correspondencia que había en el amanecer para el ciclo anual era la primavera. Y lo que corresponde en el día al anochecer, en el año, corresponde al otoño. Pero bien, en la mayoría de los calendarios antiguos vuelve a verse una subdivisión de los cuartos en una submitad. Y lo bonito del que realizó este azulejo es que la información que tenía en su subconsciente onírico nos está ayudando ahora a explicar el esquema astrológico antiguo. La cuadratura anual no se podía hacer en cualquier momento. La correspondencia exacta se daba en los días de equinoccio. Y aquí, en esta línea, tenemos el equinoccio de primavera y aquí el equinoccio de otoño. ¿Por qué el equinoccio? Porque el equinoccio tenían ambas partes, la de la luz y la de la oscuridad,
en equilibrio, tanto en el día, que las horas del día y de la noche son las mismas en los días de equinoccio, tanto en las anuales, representando la cuadratura del año. Y si a esto está representando los equinoccios, esta línea, la vertical, representa los solsticios. Pero los antiguos, en su calendario de 8 etapas solares, vieron que si los solsticios eran el punto álgido de una de las estaciones, no podía representar el comienzo de estas, sino lo que representa ese punto es el momento en donde dicho elemento más fuerte se manifiesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre medio de la primavera y el verano encontramos un momento en donde una de las fuerzas empieza a penetrar en la siguiente. Entre medio del verano y del otoño encontramos de que ambas fuerzas empiezan como a cohabitar, comenzando así otras etapas anuales. Lo mismo sucede con las siguientes. Y aquí tenemos la cuadratura doble, que es súper visible en la mayoría de los calendarios antiguos. ¿Vale? Fueron comprendiendo la fuerza, las cualidades, las características de cada uno de los elementos. El elemento que corresponde al punto cardinal del este, levanta. El elemento que corresponde con el punto cardinal del sur, quema. Por lo tanto, debe de ser fuego. El punto cardinal del oeste, todo se lo lleva, decae. Empezaron a asociarlo con un tipo de elemento. El que corresponde con el norte, con la medianoche, es el agua, que está en armonización con el fuego. Y este que levanta, lo que vemos es de que verdaderamente los elementos no tenían un nombre. Aquí, por ejemplo, este es el elemento del centro. Viendo cómo se comporta la astrología, empezaron a comprender de que ese elemento le empezaron a llamar tal como llamaban a su hogar, la Tierra. Entonces, en los ciclos astrológicos, en donde los 5 elementos aparecen representados con la forma de la cruz dentro de un círculo, cada misma vez el símbolo de nuestro hogar, bueno, pues en ese esquema, la Tierra es el elemento
es el nombre con el que nombraron al elemento que está en el centro, centrando el círculo. Por las características del elemento que está asociado al verano, al sur, al mediodía, lo llamaron fuego. Y al elemento relacionado con la medianoche, el norte y el invierno, le llamaron agua. Los 5 elementos son los que son. Y los seres humanos le ponemos nombre a las cosas. Y en el tema de los 5 elementos es un tema de la magia controversial. ¿Por qué controversial? Porque hay muchísimas escuelas, muchísimas cosmogonías, muchísimas interpretaciones. Mi visión procura ser una visión ecléctica del asunto e intentaré ser lo más completo, advirtiendo de que no tiene por qué ser la verdad absoluta y de que hay otras visiones y otras interpretaciones, pero todas pueden acabar nutriéndose o ayudando a desvelar la verdad o acercarnos a ella. El elemento que corresponde con el este ha sido nombrado de 2 maneras. El éter nombrando así, atribuyendo al éter las características de ese elemento, que todo lo levanta, que es ascendente, pero viendo que era un elemento sumamente importantísimo, algunas culturas viendo de que otras no eran capaces de concebirlo, algunas culturas ocultaban el nombre ese con el nombre o lo nombraban de otra manera porque es una elección. Y algunas veces se le ha dado el nombre de madera. El elemento madera y el elemento éter encajan uno con el otro, son el mismo, nombrado de formas diferentes. En unas escuelas lo veremos de una manera, en otras lo veremos de otra manera. Y a veces ha sido nombrado, sí, para encubrir el otro, muchas veces. El elemento que corresponde al oeste, al anochecer, al ocaso y al otoño es el elemento aire. También nombrado metal. Y yo lo que propongo es comprender ambas cosas, que no se quede uno ni con otro, sino desde un estudio ecléctico, que comprendamos de que en algunas culturas este elemento, el que corresponde con lo que baja, con el corte, con lo que se va, con el oeste, con el anochecer, con el ocaso, con el otoño, que en algunas culturas es llamado aire y en otras es llamado metal. Bueno, y para terminar voy a aprovechar la gracia del que fabricó este azulejo
viendo de que aquí puede haber otra ruleta bonita. Y que en cada cuarto de ciclo lo ha dividido en 3. Y 3 por 4 son 12, como las 12 casas zodiacales.